La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Hoy te quiero decir, además de alma contemplativa, alma misionera, alma evangelizadora. Porque todo el día de hoy, tanto el Evangelio del día como la fiesta que hoy celebramos, nos habla de la evangelización. Estamos hoy a 25 de abril, martes, y celebramos hoy la fiesta del evangelista San Marcos. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Entonces, cuando nosotros celebramos la fiesta de un evangelista, la Iglesia nos recuerda la importancia de los 4 evangelios. Y además de recordarnos la importancia de los 4 evangelios, nos recuerda la importancia de evangelizar. Vamos a leer el Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Fíjate lo que dice el Evangelio. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es un importantísimo mandamiento del Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
Y tú, querida alma contemplativa, esta palabra la tienes que sentir como dicha directamente para ti por el Señor. El Señor te dice, ve al mundo entero y proclama el Evangelio a toda la creación. No cabe, mi querida alma contemplativa, que exista un alma verdaderamente contemplativa que no sea verdaderamente misionera, que no sea profundamente misionera, que no sea verdaderamente evangelizadora, que no sea profundamente evangelizadora. Entonces, mi querida alma contemplativa, tu corazón tiene que arder en fuego evangelizador. Tu corazón tiene que arder en fuego misionero. Y te quiero decir una cosa. ¿Cuál es la principal fuerza de la evangelización? ¿Cuál es la principal fuerza de la misión? La principal fuerza de la evangelización y la principal fuerza de la misión es la oración. No puede haber evangelización, no puede haber misión, no puede haber fruto y fruto abundante si no nace de una profunda oración y de un profundo encuentro con el Señor. Así que si tú eres un alma contemplativa, tienes que tener muy claro que la fuerza de tu oración, si es verdadera, si tu oración es verdadera, la fuerza de tu evangelización, la fuerza de tu oración abraza al mundo entero, alcanza al mundo entero. Tu oración está atrayendo hacia el corazón del Señor las almas más alejadas. Tu oración está sosteniendo a los misioneros y a los evangelizadores. Tu oración está haciendo que la acción de los misioneros y los evangelizadores pueda dar fruto y fruto abundante. Entonces esto es lo primero que te quiero decir. Que solo por el hecho de ser un alma contemplativa ya eres un alma evangelizadora
y misionera. Quiero dirigirme aquí de una manera especial a aquellos y aquellas que tenéis una vocación contemplativa en la Iglesia. Aquellos que sois ermitaños o que sois monjes o que sois monjas de vida contemplativa o que pertenecéis a una orden o a un instituto de vida contemplativa. Tú, como contemplativo en la Iglesia, eres el corazón de la evangelización y eres el corazón de la misión. Y de la profundidad de tu vida de oración y de la profundidad de tu encuentro con Dios depende en gran medida el fruto de la evangelización y de la misión en la Iglesia. Y ahora me quiero dirigir a los que tenéis una vocación activa, bien sea que sois seglares, estáis casados o casadas, o pertenecéis o sois laicos, vivís en el mundo, o pertenecéis a un instituto o orden de vida activa. Entonces tengo que decirte algo muy importante. A ti que vives en el mundo, tienes que evangelizar. Tienes que evangelizar. Y quiero aquí compartir contigo un texto de San Juan Pablo II en esta carta apostólica que para mí es de los documentos más importantes que escribió Juan Pablo II, que se llama Novo Milenio Ineunte, el nuevo milenio que comienza. Es un escrito profético sobre aquello a lo que está llamado la Iglesia del tercer milenio. Y como no podía ser de otra manera, Juan Pablo II dice que una de las llamadas principales de la Iglesia del tercer milenio es la misión y la evangelización. Y lo dice así en el número 40. Alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra. ¿Qué significa ser servidores de la palabra? Aquellos que sirven la palabra a los demás, aquellos que llevan la palabra a los demás, es decir, los misioneros y los evangelizadores. Alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra en el compromiso de la evangelización es indudablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del nuevo milenio. La evangelización tiene que ser una
prioridad en tu vida. Tienes que evangelizar. Todos tenemos que evangelizar. Hoy se ha de afrontar con valentía una situación que cada vez es más variada y comprometida. En el contexto de la globalización y de la nueva y cambiante situación de los pueblos y culturas que la caracteriza. He repetido muchas veces en estos años la llamada a la nueva evangelización. La llamada a la nueva evangelización. Una nueva evangelización en este mundo nuestro, que en muchas de nuestras culturas conocía a Dios y a Jesucristo y lo ha olvidado y ya lo desconoce. Y a estas culturas nuestras, hablo de las culturas de América del Norte, de Centroamérica, de América del Sur y las culturas de Europa, estas culturas que conocían a Cristo y ya no le conocen, tienen que recibir una nueva evangelización. Y nosotros, querida alma contemplativa y querida alma apostólica, tenemos que ser los artífices de esta nueva evangelización. Leed el texto completo, os lo he dejado en mariaconnosotros.org junto al Evangelio. Leed el texto completo, pero yo te quiero decir de todo corazón, evangeliza. Evangeliza incansablemente. Sé evangelizador en tu familia. Sé evangelizador en tu trabajo. Sé evangelizador entre tus amigos. Sé evangelizador en tu tiempo libre. Evangeliza. De todas las maneras que te sea posible, lleva a los demás el Evangelio. De todas las maneras que te sea posible, ayuda a los demás a conocer el amor de Dios. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.